Ok, entonces una vez que hayamos ya hecho la grabación de los datos de las informaciones del Wi-Fi en este nuevo Wi-Fi, en este nuevo circuito integrado, pues vamos a prepararlo para poner este Wi-Fi en la board, ¿sí? Y aunque tú veas este circuito integrado que ya viene como limpio, digamos así, ¿no? Fíjate que ahí está con un poco de estaño y aquí en este circuito integrado, pues lo ideal sería de que en realidad, déjame ver si la imagen está bien para ustedes ahí, sí. Pues lo ideal sería que quitáramos ese estaño que está ahí, sí, y lo limpiáramos y utilicemos el estaño que solemos trabajar en nuestro laboratorio y así de esta forma saber que el 100% de este estaño que estamos poniendo en este circuito integrado, pues es el estaño que solemos trabajar, de la calidad del estaño que solemos trabajar, sí. Y pues que al final de cuentas pues no queremos tener que el teléfono vuelva al laboratorio porque dio problema de soldadura fría o cualquier otra historia por la cuestión de la calidad del estaño o cualquier cosa del tipo, ¿no? Voy a poner aquí la imagen para vosotros. Ponemos el circuito integrado ahí del Wi-Fi, hacemos la limpieza y hacemos un nuevo revaling. Puedes ponerlo en la herramienta que tengas ahí para hacer tipo de limpieza. Sí, voy a poner en este holder mismo. Si tienes práctica ahí, a veces ni es necesario que tengas que ponerlo en un holder aquí ni nada, ¿ok? Yo lo voy a poner aquí para que luego ustedes lo vean. Y bueno, normalmente suelo trabajar con esos tipos de holder para circuitos integrados, pues es cómodo de trabajar, ¿no? Cogemos ahí una malla de soldadura. Normalmente para los circuitos integrados no hay necesidad de hacer mezcla de estaño de 138 y esas cosas, porque en el circuito integrado pues no es una base de una board que no se va a calentar fácil, ¿no? Para que puedas limpiarlo. Entonces puedes venir directo a hacer la limpieza directamente en el circuito integrado sin hacer mezclas de estaño ni nada, ¿ok? Coges la malla, cautín, lo pones aquí, esperas un poco a que se caliente y a partir de ahí empiezas a hacer la limpieza. ¿Okay? Quita el estaño que veas ahí sin hacer mucha fuerza. Sin hacer mucha fuerza. De hecho, sin hacer nada de fuerza, ¿no? Porque no es necesario que hagas nada de fuerza aquí. Simplemente espera que el cautín caliente y a partir de ahí empiezas a hacer la limpieza. Cortarlo aquí un poquito, que fíjate que ha cogido bastante estaño. Y también de cierta forma no es necesario que esté súper limpio aquí, digamos, ¿no? Como decíamos ahí en la parte de la board. Obviamente cuanto más quitemos de este estaño que estaba en el circuito integrado, pues más estaño tendrá de la propia calidad que solemos trabajar cuando vayamos a hacer los rebaños, ¿sí? Pero tampoco hay que poner algo aquí súper exagerado en esta parte de la limpieza aquí, ¿ok? Bueno, quitamos ahí ese estaño. Ten cuidado de no hacer mucha fuerza en la hora que vas a ponerlo aquí, a practicar a aprenderlo, pues que obviamente si exageras en la fuerza ahí puedes acabar dañando el circuito integrado, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Y recordar también que esta limpieza la vas a hacer después de que ya hayas grabado las informaciones en el circuito integrado, ¿ok? No lo hagas antes. Si quieres hacerlo, puedes hacer antes, pero el intuito es lo siguiente. Lo ideal es que primero grabes la información del circuito integrado, pues para que veas si está con algún problema o no este circuito integrado y pues lo tengas que llevar a garantía o lo que sea, ¿no? Si tú lo pones en la programadora, grabas las informaciones normalmente sin problema, pues ya sabes que está funcionando. Ahora, si tú limpias y tal y después lo pones en la programadora y no funciona, pues a lo mejor durante la limpieza has hecho algo que ha acabado dañando el circuito integrado, ¿no? Como pues, estaba diciendo, si aprietas demasiado aquí, por ejemplo, pues entiendes que estás apretando ahí, puedes acabar rompiendo el propio circuito integrado por un exceso de fuerza, ¿ok? Entonces, obviamente, hay que tener un poquito de cuidado en la hora que estamos haciendo... Ahora que estamos trabajando con las herramientas, ¿no? El circuito integrado y demás. Bueno, vamos a utilizar aquí un poquito de papel para hacer una especie de almohada, digamos así, ¿no?
al circuito integrado cuando vayamos a hacerle el revaling, ¿sí? Yo normalmente cojo aquí el papel. En Brasil lo llamamos papel toalla, ¿sí? O a veces hay sitios que llaman papel de cocina, lo llaman papel de cocina, pero bueno, usted ya entiende, ¿no? Una servilleta o como se llame ahí en su país, ¿ok? Lo ponemos aquí y así nos va a ser mejor para hacer el revaling directamente aquí en el circuito integrado, ¿ok? Bueno, cogemos el stencil, obviamente un revaling, me imagino que ustedes ya son expertos en hacer revaling, pero aún así lo enseñamos porque a veces pues, hay alguien que nunca ha hecho un revaling y bueno, a lo mejor quieren conocer nuestra técnica, como nosotros trabajamos también. Y bueno, tampoco hay nada del otro mundo en hacer un revaling, ¿no? Normalmente el stencil a veces suele estar sucio porque pues, has estado trabajando en él. Pues para tener un buen revaling, limpia el stencil para que tenga espacio para que pase el estaño por completo y cada pad tenga la misma cantidad de estaño, ¿okay? Si el stencil está sucio, pues a lo mejor en algún pad ahí o no entra estaño o entra poco estaño y es necesario que tenga ahí lo más parejo posible, ¿no? Coger estaño ahí de 183 para hacer revaling en el circuito integrado. La calidad del estaño, pues ahí ya va a depender de las posibilidades que tenga usted en su país. ¿Sí? El mejor estaño que yo he utilizado hasta ahora ha sido el estaño de Indium, pero es un estaño que no suele haber fácil para conseguirlo, digamos así, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, a veces es un poquito más difícil de conseguirlo, pero aún así lo conseguimos. Ya en otros países, pues no sé deciros cómo funciona en vuestros países para conseguir un estaño de Indium. Pero bueno, en fin, como les estaba diciendo, hay varios tipos de estaño. Y bueno, ustedes a lo mejor conocen un poquito mejor las marcas y las calidades de estaño que hay en vuestro país. Voy a coger aquí un pano de microfibra para secar un poco el estaño. ¿Sí? Lo ponemos aquí, secamos un poco el estaño para que cuando vayamos a hacer ese revaling, pues no burbuje demasiado el estaño en el stencil. Porque este estaño normalmente les viene ya con fluxo, ¿no? Con flux. Y pues obviamente ahí pues a veces te suele ser un poquito molesto, ¿no? Fíjate que aquí no tengo la espátula que suelo trabajar para hacer el revaling, pero vamos a utilizar aquí el bisturí mismo y nos la apañamos así mismo, ¿ok? Bueno, el intuito seca un poquito hasta que veas que no se queda nada más ahí en el pano, en el pañuelo aquí, o no sé cómo se dice en español, ahora se me ha ido el nombre, pero bueno, no pasa nada. Ustedes me entienden, ¿no? Ok, ponemos ahí el stencil y hacemos el revaling de la forma más fácil, ¿no? Lo ponemos aquí parejo con los pads del circuito integrado y pasamos ahí el estaño. En ese circuito integrado. Echamos ahí el estaño, cogemos una pinza, sujetamos un poquito. No hay que hacer fuerza al poner la pinza aquí, ¿ok? La pones ahí arriba nada más para que el stencil no se mueva y ya. Haces el movimiento aquí circular para que cuando el stencil se doble hacia arriba y no te dé problemas. Y ahí pues ya tienes el revaling del circuito integrado. Para que lo puedas poner en la Word. De forma súper simple, ¿no? Ahí tienes el circuito integrado que ya se ha revelado. Y lo quitamos. Hay que esperar un poquito que el estaño salga del punto de fusión. Fíjate que lo he movido un poquito. Y hay algunos bars que fíjate que están medio movidos, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es hacer el revaling del circuito integrado aquí fuera. ¿Ok? Sujetas aquí en el mismo papel, aquí lo vamos a hacer. Y ahí se va a posicionar todo en su sitio. Perfecto. Temperatura 340, ¿no? No sé, creo que nos lo había comentado, pero temperatura que suelo utilizar para hacer el revaling, 340
en el circuito integrado. ¿Ok? El proceso aquí para poner el circuito integrado, ponemos ahí un poquito de flux en este área. Un poquito, no le pongas mucho tampoco, pues para que no se mueva el circuito integrado demasiado cuando vayamos a hacer ese revaling. Va aquí y posicionamos el circuito integrado en la board, el punto ahí direccionado a la área que corresponde ahí, y bueno, ahí cuando le echemos la temperatura se va a posicionar el solo en su sitio. En esta área donde está el Wi-Fi normalmente es bien bien apretado aquí, ¿no? Entonces no hay mucha necesidad de ponerla exactamente en un sitio que no quede muy por fuera de su sitio y tal, ¿no? Porque es bien apretado aquí mismo. Echamos la temperatura y el circuito integrado pues ya se va a revaliar ahí solo en su sitio. La misma temperatura, 340 de temperatura, 40 de aire. Movimiento circular. Hasta que empecemos a ver que el flux empieza a aparecer aquí a los lados. De ahí entendemos que el circuito integrado pues ya está en su sitio, ¿no? Ahí lo ves ahí que ya se mueve. Ok, ya está soldado en su sitio SSI del Wi-Fi. Sí, muy fácil de hacer este tipo de trabajo, el reval. Intento quitar el circuito integrado, como revalearlo y montarlo nuevamente a la board, este nuevo circuito integrado del Wi-Fi o inclusive cualquier otro circuito integrado, ¿no? Para quien ya tiene experiencia, pues ya sabe, muy simple, ¿no? Para quien no, pues practica un poquito ahí con una placa pues, que no sea la placa buena del cliente, y cuando pues ya te sientas bien con este tipo de trabajos, pues ya a partir de ahí pues te vas a trabajar directamente a hacer las reparaciones de los teléfonos de los clientes. ¿Ok? Bueno, pues es eso. Vamos allá para el próximo vídeo.